El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, presentó en septiembre del 2019 un reporte que indica que en Ecuador al menos 4.1 millones de personas están viviendo con menos de $2.89 al día. De ese total, al menos 1.5 millones están viviendo con menos de $1.60. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hay muchas cifras que el Instituto de Estadística y Censos, INEC, está ofreciendo que son indicadores económicos que necesitan una explicación. Está con nosotros ahora mismo el economista Marco Flores, analista económico. Economista, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por tenerme aquí. Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Gracias por su tiempo, economista. ¿Cómo analiza usted estas cifras? Estamos hablando de gente que está viviendo en niveles de pobreza y extrema pobreza en el Ecuador. Bueno, en realidad así es, y cada vez hay gente de la clase media que está pasando al sector de pobres, lo cual es preocupante porque no hay ningún país que se pueda desarrollar y pueda enrumbarse hacia un crecimiento sostenido si no tiene una clase media fuerte. Y en lugar de que los pobres pasen a la clase media en el Ecuador, la clase media está pasando al lado de los pobres. Las cifras que usted acaba de decir corresponden o guardan relación o se refieren a la población total del Ecuador. Uh-huh. La población total del Ecuador es 17.3 millones de personas. Bueno, imagínese usted, nosotros tenemos un porcentaje elevadísimo de gente que vive, como usted lo acaba de decir, con menos de $2.80 al día. 4 millones de personas son las que viven así. Es decir, eso es aproximadamente un 23% de la población total. E incluso con menos de eso. Claro, dentro de esos 4 millones hay 1,5 millones de personas que viven con un ingreso promedio de más o menos $1.50 al día. Eso es lo que se llama pobreza extrema en la clasificación del Banco Mundial. Y esa es la pobreza por ingresos. Pero hay otro tipo de pobrezas que se adicionan a esta desgracia, a esta tragedia, ¿no? Necesidades básicas insatisfechas. Claro, necesidades básicas insatisfechas, la pobreza multidimensional. Es decir, imagínense las carencias en agua fresca y limpia, en salud y salubridad, en seguridad. ¿Qué significa específicamente esto que usted dice de la pobreza multidimensional? Es una medida de la pobreza a través de varias deficiencias. Uh-huh. Hay un grupo de deficiencias y cuando esas deficiencias se dan se habla de pobreza multidimensional. Por ejemplo, deficiencias en comida, deficiencias en salud, deficiencias en educación, deficiencias en vivienda, es decir, son conceptos múltiples. Analizados esos conceptos, cuando se incurre en algunas de estas categorías, se habla de pobreza multidimensional. Es decir, es una medida bastante más amplia que la pura pobreza por ingresos. Las causas que han motivado esta realidad en cifras, economista, ¿cuáles son? Puede ser la situación general que vive el país, evidentemente, pero también puede ser la aplicación de medidas direccionadas a determinado sector que le afecta más a unos que a otros. Es todo lo que usted ha dicho. Cuando yo estudiaba economía, siempre aprendí que la pobreza se origina en las malas políticas públicas. A lo largo de mis investigaciones, a lo largo de los años, y luego de escuchar sobre todo a un médico que además le gustaba la economía, a un médico argentino que se metía mucho en los temas de la economía, comprendí con mayor cabalidad el origen de la pobreza. Y el origen de la pobreza sigue siendo las malas políticas públicas, pero además la malnutrición. Y le voy a explicar por qué. ¿Qué posibilidad tiene un niño, por ejemplo, que nace en la provincia de Cotopaxi, en el sector rural, donde la pobreza en los sectores rurales y los sectores campesinos, hay sectores donde llega al 75-80%? Es terrible, inimaginable. Bueno, ¿qué posibilidad tiene un niño que nace en esas condiciones de competir con un niño francés, con un niño inglés o con un niño quiteño que tiene otras características y otras posibilidades en su vida? Ninguna. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía el año 2001, en uno de sus libros señala y dice, después de las investigaciones que realizó
como uno de los principales economistas del Banco Mundial por muchos años, asesor de presidentes, el 90% de la gente que nace pobre muere pobre. No hay movilidad social. No hay movilidad social. ¿Por qué la malnutrición garantiza miseria y pobreza? No sé si ustedes saben, pero en el Ecuador el 20% de los niños menores de 5 años tiene graves problemas de cognitividad y desarrollo, es decir, dificultades para captar conocimiento. Asociados a temas de nutrición. Claro, asociados. No hay un correcto desarrollo del cerebro cuando no hay una buena nutrición. Ni del cerebro ni del cuerpo. Hace poco uno de los diarios de Guayaquil publicó un reportaje incluso sobre esto. Bueno, esto se repite mucho en el Ecuador, sobre todo en determinadas provincias. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la provincia de Tungurahua, de Cotopaxi, de Chimborazo y algunas otras, pero ahí... La Sierra Central tiene mucha pobreza concentrada. La pobreza rural y campesina es realmente dramática. Hay niveles de pobreza inimaginables. Ahora, economista, ¿qué debe cambiar para evitar esto? Deben haber, obviamente, se deben generar más plazas de empleo, porque esta es la única forma en que la gente pueda mejorar justamente eso, su condición de vida. De las propias causas nacen las soluciones. Los países que han vencido la pobreza se han preocupado, por ejemplo, de cosas que son evidentemente necesarias. El gobierno tiene que invertir en salud, tiene que invertir en los niños, tiene que invertir en los viejos, tiene que invertir en alimentación infantil de los niños pobres a través de las redes de escuelas. Ese es el deber ser. La pregunta es ¿de dónde? Tenemos un problema enorme. ¿Cómo de dónde? Aquí se acaba de entregar 1.300 millones de dólares en remisiones tributarias. Entonces yo no acepto que me puedan decir de dónde. Y por último hay que sacarse la plata de donde sea. Hay plata para otras cosas, pero no hay plata para esto. Mire usted, por ejemplo, el desayuno escolar. Esta es una de las cosas que se tiene que mantener porque les permite a los niños nutrirse o tener algún cierto tipo de nutrición en su pobreza para tener un mejor grado de conocimiento. Si los niños no se forman mejor, no adquieren un mejor grado de conocimiento, están condenados a la miseria. Y están condenados a la miseria de generación en generación. Y eso para no hablarles del trabajo infantil, de saber que más del 45% de las niñas campesinas en los sectores rurales antes de los 15 años son violadas. Y generalmente son violadas alrededor de su entorno familiar. Y mucho tiene que ver en esto el trago, el aguardiente, ¿no? Una serie de desgracias que hay que no las vemos desde los sectores urbanos, pero que están ahí. Por eso es que cuando usted sube el pasaje o cuando usted realiza ciertos cambios a gente que vive literalmente en la miseria, usted les parte en dos. Entonces lo que tiene es que compensarles a estas familias. No puede, los diseños de la política económica no pueden olvidar que ellos existen. Dicho de otra manera, mire, la economía es una ciencia que tiene sobre todo fundamentos éticos. Y lo imprescindible es colocar en el centro de la economía a la lucha contra la pobreza. Estamos entrando ya en soluciones y eso es lo que queremos escuchar de usted, que es un economista experimentado. ¿Qué proponerle, por ejemplo, al gobierno para focalizar los subsidios que no pudo eliminarlos en su totalidad el pasado mes de octubre y que ahora sabemos está estudiando mecanismos para mantener los subsidios de los sectores más postergados, precisamente de los que estamos hablando ahora? Más de 30 años en este país se ha hablado de la focalización. Ya hasta me he olvidado desde cuándo se habla de la focalización en el Ecuador y nunca se ha focalizado nada. Yo no creo en la focalización, yo creo en la compensación. Es decir, se elimina los subsidios a todos y le compensa a los que no tienen. Antes de que el gobierno se meta en el problema de tirar abajo los subsidios a los combustibles en la forma en que lo hizo, el Foro de Economía realizó varias recomendaciones de cómo hacerlo. Y la forma de hacerlo era compensando a las personas que sufren el impacto. Pues aquí, usted escucha a menudo estas tonterías que se dicen, tengo vergüenza de poner gasolina en el carro porque estoy estafándoles a los pobres. Todo este tipo de tonterías, pero no se hace nada más. ¿Qué proponíamos nosotros? Hicimos un cálculo, entregamos incluso las cifras, las publicamos. Comenzando con bajar 2 puntos del IVA. Bajar 2 puntos del IVA, suponiendo que la economía fuera lineal. Es decir, y que bajar 2 puntos, si el IVA le da 6.000 millones al año, quiere decir que cada punto del IVA, porque son 12 puntos en el Ecuador, son 500 millones. Eso en realidad no es así, porque la economía no es lineal. Pero siendo pesimistas, diríamos que se pierden 1.000 millones.
lo cual no ocurrió cuando el IVA se bajó. La recaudación más bien subió, y de hecho subiría, no se perdería nada. Pero asumamos por un momento que se perdería eso. Bueno, usted tiene que compensarlo, tiene que fondear las medidas. 18.600 millones de dólares es la deuda que el Ecuador ha hecho en bonos soberanos, pagando el 7, el 8, el 9, el 10, 75% hasta el 11%. De esos 18.600 millones, 12.000 millones han sido endeudados en este gobierno. Y ni un solo dólar de esos 12.000 han ido para la reactivación económica. Nosotros hemos propuesto fondeen 4.000 millones para dedicar a programas de reactivación económica. Mire, por ejemplo, el anuncio que se acaba de hacer en Argentina. Se dedica un dinero para dar crédito a las micropymes. ¿Cuáles son las micropymes? Las pymes y las micropymes en el Ecuador son el 99.3% de todas las empresas ecuatorianas. Pero claro, su fragilidad es tal que producen poco, o sea, son empresas frágiles. El 72% de la producción en el Ecuador está dado por las grandes empresas. Bueno, lo que anuncian ellos es un plan que bien se podría que aplicar en el Ecuador. Acabamos hace 15 días de escribir un documento que dice el licenciado, presidente de la República, ordene que se siga este buen ejemplo de Argentina. Entonces ellos han diseñado un programa por el cual establecen un dinero para dar crédito a los artesanos, al 3% al año. Por ejemplo, para que compren martillos, para que compren cepillos, los carpinteros, los instrumentos de trabajo para mejorar su trabajo. Desde la banca pública. Desde la banca pública, y no solo desde la banca pública, sino, por ejemplo, desde las mutuales que hay en Argentina. O sea, es un espectro bastante interesante. Pero además para pagar las deudas de la gente pobre, que tuvo que endeudarse pagando 25, 30, 40, 50% de interés, y que les tienen crucificados en su presupuesto. Bueno, esa es una medida de reactivación. Bajar el IVA tiene un impacto directo sobre el consumo. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto absolutamente regresivo al consumo. Y sabe usted que el consumo en el Ecuador explica el 65%, el consumo privado explica el 65% del PIB. O sea, 65% del PIB es consumo privado. Hay un 15% más que es consumo público. De manera que solo ahí tiene algo más del 80%, en realidad, del 80% del PIB, que es consumo. Ahora, economista, en la situación en la cual se encuentra actualmente el gobierno, con el déficit fiscal que se tiene, ¿no resultaría riesgoso bajar esos 2 puntos de IVA que usted dice? No, porque en el año, mire, en el 1 de julio del año 2017 se bajó el IVA en el Ecuador del 14% al 12%. Les recuerdo que había subido al 14% por el tema del terremoto. Así es. ¿Qué pasó cuando se subió al 14% con la recaudación? ¿Y qué pasó cuando se bajó de nuevo al 12%? Cuando se subió al 14% la recaudación descendió. Claro, era más caro. ¿Y qué pasó cuando se bajó al 12%? La recaudación subió, como 700 millones de dólares. Nosotros en el foro hemos hecho todos los escenarios posibles, mensuales, semestrales, anuales, para ver qué pasó con el IVA, y en todos los casos al bajar el IVA subió la recaudación. Pero nos estaba dando una recomendación del Foro Económico para la focalización o compensación a los más pobres frente a la eliminación de subsidios. Bueno, una de esas medidas principales, hicimos el cálculo de qué le significaban a las familias ecuatorianas bajar el IVA 2 puntos versus a eliminar el subsidio a los combustibles. Nosotros estábamos proponiendo en ese momento todas las gasolinas. Y el resultado es que teniendo el Estado un beneficio de 1.200 millones, más les beneficiaba a las familias bajar el IVA que pagar el precio subsidiado del combustible. O sea, era un buen negocio para todos. Pero asume el gobierno y se manda en la forma en que se mandó el paquete, ¿no? Y claro, ya sabemos cuáles fueron los resultados. Pero no quiero dejar de contestar lo que usted me acaba de decir. ¿Qué tan buen negocio o qué tan posible resulta cuando uno tiene un déficit fiscal que este año acaba de cerrar en el 4,5%, ¿verdad? ¿Qué tan buen negocio en 4.500 millones de dólares? ¿Qué tan buen negocio resulta bajar 2 puntos? Le voy a contestar contándole lo que acaba de hacer el gobierno peruano hace 72 horas. Para que usted vea lo que significa una buena política económica. Salió el ministro de Economía, salió el presidente de la República y dijeron, ojo, el Perú está creciendo al 2% anual. El Ecuador no solo que no está creciendo, sino que se está contrayendo, se está estancando. Y sorprendentemente, cosa que es digno de aplauso, declaran estas autoridades peruanas y dicen, la economía peruana no está creciendo al ritmo que debe, necesita crecer más.
Y para crecer más necesitamos impulsar la actividad económica y no podemos cortar la inversión sobre pretexto de bajar el déficit. Así es que no vamos a bajar el déficit en el año que estaba programado, sino que nos vamos a demorar 3 años. Pero esa plata de la inversión o para la inversión la vamos a usar para fortalecer los impulsos al crecimiento económico. Claro, pero usted sabe como economista que eso se puede hacer cuando es un déficit manejable, cuando es un déficit pequeño. Si es un déficit del tamaño que tenemos, producto ya de los recortes que se han hecho a lo largo de los esfuerzos de este gobierno, con el acuerdo con el fondo, etcétera, es mucho más complicado. A ver, sí, siempre y cuando lo que usted va a hacer incremente el déficit. Pero lo que nosotros estamos planteando no incrementa el déficit. Aquí se ha sembrado la idea y se ha sembrado el criterio que bajar el IVA haría más grande el hueco, es decir, aumentaría el déficit. Pero las pruebas y los resultados demuestran lo contrario, por una razón bien simple. ¿Dónde gana más la gente, el vendedor, las empresas? Cuando vende 100 veces al día con un IVA del 12%, o cuando vende ese producto 200 veces al día con un IVA del 10%. La segunda opción, evidentemente. Evidentemente. ¿Por qué cree que hay los viernes negros, las ofertas del 2x1 y todo lo demás? Pero usted considera que esa compensación que usted expresa en este momento, que es bajar 2 puntos el IVA, va a ser suficiente y va a ser... Es una de las... ¿Cuáles son las otras? Estamos con el tiempo un poco limitado, me están informando. Que esa es la principal. Nosotros propusimos como 11 medidas adicionales, ¿no? Como 11 medidas adicionales. La que le acabo de decir, por ejemplo, a través de Ban Ecuador y de la propia CFN, la Corporación Financiera Nacional, el reactivar la economía a través de créditos blandos. ¿Saben cuál es el financiamiento de los bancos para la microempresa? Está entre el 26 y el 30% de interés. ¿Quién puede reactivar la economía con esa tasa? Los bancos dicen el riesgo es alto, la tasa es alta. Bueno, muy bien, los bancos dicen eso. Entonces quiere decir que hay que buscar la forma de financiar por otro lado. Una forma principal de reactivar la economía es bajar la tasa de interés. Los bancos no la van a bajar. Acaban de subir, por si acaso los ecuatorianos no sepan, el costo de los servicios. Hay impuestos ocultos ahí. Usted ahora va al cajero y le van a cobrar 50 centavos por utilizar el cajero y 35 centavos por el recibo. Una barbaridad el costo. Tiene la opción de decirle no al recibo y no le cobran. Claro, y tiene la opción de decirle no al cajero también. Claro. Pero hay que guardar proporción en los costos en general en el mundo, porque el mundo está globalizado, ¿no? Yo no he visto esos costos en ninguna parte. Por ejemplo, en Estados Unidos ni siquiera se cobra. Pero ese es otro tema. Entonces, las medidas para reactivar la economía solo pueden, en esta hora actual, hay la necesidad de reactivar el consumo. Les estaba diciendo que el consumo es más del 80% del PIB. Entonces, es lógico que hay que reactivar el consumo. Luego tenemos que preocuparnos, cuando la economía nuevamente tome rumbo, que preocuparnos de fortalecer el ahorro, porque el ahorro es la única forma de salir de la pobreza. Otra medida, nosotros habíamos señalado y habíamos propuesto que 2 días al año, en el año, 2 días, escogidos en fechas especiales. Por ejemplo, un día puede ser ingreso a los colegios o a las escuelas, otro día puede ser la Navidad o el Día de la Madre, no se cobre el IVA. Lo que en Estados Unidos llaman el tax holiday, ¿no? Días en que usted no paga el IVA. Y es increíble la cantidad de gente que sale a comprar. Eso tiene 2 efectos. El uno, porque se beneficia. Nuestra propuesta fue no cobrar el IVA en compras hasta $100. Ahora usted puede comprar 5 veces por hasta $100. No cobrar el IVA impulsa enormemente el consumo, Y a las empresas productoras de bienes y servicios. Claro, y cero al Estado en recaudación, obviamente. Sí, pero ese día. Pero cobra por el lado del impuesto a la renta que van a generar esas empresas, ¿no? Pero lo fundamental es el manejo exquisito de las expectativas. La economía es manejo de las expectativas al final del día. Y tiene que ser muy dinámica, por cierto, y acoplarse a los momentos que requiere el país. Nos quedó corto el tiempo, economista. Lastimosamente tenemos que concluir esta entrevista. Nos quedamos con lo dicho. Hay muchas opciones para irlas practicando en materia económica. No hay recetas, por cierto, pero depende de unas políticas públicas acertadas. La recuperación económica de nuestro país, ciertamente, para sacar de donde está estos 4.1 millones de ecuatorianos que están viviendo prácticamente con $2.80 al día. Economista, queremos agradecerle por habernos atendido. Marco Flores, analista económico. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.